entrevistas, esperemos que sean temas de interés para usted. Y este que le voy a presentar ahorita seguramente lo va a hacer así porque está con nosotros el delegado del Infonavit, Sergio Adema, a quien agradecemos que se haya tomado el espacio para platicarnos de un tema bastante interesante, el de la iniciativa de reforma constitucional que tiene que ver justamente con el esquema, la estructura actual del Infonavit. Delegado, buenas tardes. Buenas tardes, Adán. Qué gusto saludarte. Gracias por recibirme aquí en este espacio. Felicidades por las bellas instalaciones que tienen. Al contrario, muchas gracias a ti. Ya te estabas tardando pues para venir. Tardando en venir acá a conocerlas. No, Sabemos que traes una agenda ya apretada también. Pues todo el éxito. Gracias, delegado, igualmente para ti. Se acerca, digamos, la recta final de esta administración. Sí. 6 años ya, se van rápido. Así es. Pero parece que quieren cerrarla ustedes con esta cereza en el pastel, que es la iniciativa de reforma constitucional para el Infonavit. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los puntos más medulares de esta propuesta? Sí, mira, es una iniciativa de reforma a la ley, a la Constitución que presenta el presidente de la República. Lo hizo el pasado 5 de febrero, la presentó al Congreso de la Unión, misma que debe de ser estudiada, evaluada y por lo tanto votada. ¿Qué plantea la reforma? Plantea que el instituto tenga mayores facultades ahora para que pueda participar y más bien hacer eficaz sus funciones en la construcción de vivienda. Construcción de vivienda asequible para quienes menos tienen. ¿Qué ha sucedido en este tiempo con el instituto? Nos hemos asegurado de generar cada vez mayor número de soluciones para que alguien ejerza un crédito, o de productos de crédito, se le diría desde el ámbito de la banca comercial. ¿Qué se pensaba antes que se podía hacer o qué efectivamente solo se podía hacer? Era comprar una casa nueva, ¿no? Ahora se puede también comprar una casa existente donde la renta a la gente, por ejemplo, o se puede comprar un terreno, o se puede pagar un crédito de otra institución bancaria, o se puede construir sobre un terreno propio aunque sea ejidal, o se puede hacer mejoras, reparaciones, ampliaciones de una vivienda. Pero con esta iniciativa que está planteando el presidente, el Infonavit podrá construir en alianza con gobiernos locales, con actores estratégicos, ¿no? En alianza con gobiernos estatales. Eventualmente se discutirán qué tipo de alianzas se puede hacer para que se haga construcción con la participación de las entidades públicas y que ello provoque que se haga vivienda más asequible, mejor ubicada, porque hay terreno propio. El Infonavit tiene predios, pero también los tienen los estados y también los tienen los municipios. Y en alianza con todos ellos se puede lograr que incluso porque hay una consideración en el pago de derechos o en los diferentes costos que implica la construcción de una vivienda, que sean más baratas, mejor ubicadas y que se atienda a un sector de la población inicial en sus economías o inicial en sus ahorros, es decir, jóvenes que recién empiezan a trabajar o trabajadores que ya tienen tiempo pero que tienen salarios bajos y que les ha generado un ahorro no suficiente para tener un buen monto de crédito. Entonces, para esos trabajadores, al momento de que el instituto ya pueda construir, va a ser viviendas más económicas. Pero después, ¿qué va a hacer con ellas? ¿Las puede poner a la venta? Sí, pero también las va a poner en renta. Y eso va a significar que un trabajador que aún no le alcanza para obtener un crédito y comprar una casa, puede rentar. Y después de 10 años de rentar, puede comprar, habiéndose tomado en cuenta lo que hizo de renta durante mucho tiempo. En esos tiempos de movilidad laboral que ha cambiado tanto la dinámica de los trabajadores, que se puede trabajar en casa, que se puede trabajar, por lo tanto, vía remota y que algunos tienen mucha movilidad laboral, sea porque usan medios electrónicos o sea porque la empresa por su naturaleza cambia o manda al trabajador a diferente plaza para que cubra otras áreas, ¿no? Estos trabajadores que tienen mucha movilidad son trabajadores que pueden decir, pues yo ahorita rento en Morelia, en 6 meses me mandan a Monterrey, rento en Monterrey, y así sucesivamente, y llega un momento en que el trabajador ya tiene más capacidad financiera y cumplieron los 10 años, el trabajador fue constante, tuvo sus pagos de manera regular, etcétera, y eso lleve a decir, pues la puedes comprar a un valor naturalmente asequible y ya tomando en cuenta, como ya le dije, lo que se estuvo pagando de renta. Estas condiciones van a dinamizar muchas cosas, ¿no? El propio instituto, que siempre está generando rendimientos para el ahorro de los trabajadores, pues va a poder ser incluso más productivo en ese sentido y generar un mayor rendimiento. Va a provocar naturalmente una dinámica de generación de empleos formales para muchos trabajadores que se dedican a la construcción.
Imagínate tú, es absurdo saber, si reflexionamos un poquito, cuántos trabajadores de la construcción no tienen casa. Son Sí, muchísimos. construyen las casas, pero no tienen la propia. casa, ¿no? Entonces, este tipo de trabajadores que tienen estas circunstancias laborales, pues debe de haber justicia para ellos. O para los trabajadores que ya son muchos años cotizando, que ya están en una edad avanzada y que todavía no han podido ejercer un crédito. Pues hay que ayudar a todos los que no tienen esa condición. El Infonavit es una institución del Estado mexicano de seguridad social, no es de lucro, no tendríamos por qué no atender y velar por los intereses profundos de los trabajadores, ni tampoco condicionar a ninguna circunstancia ejercer un derecho humano y constitucional plasmado en nuestra Carta Magna, que es tener un acceso a una vivienda adecuada. El instituto, el Infonavit, debe de velar por ello y debe garantizar que ese derecho se haga válido. Una reforma, digamos, profunda, Sí. delegado, al Infonavit. ¿Desde cuándo no se hacía una reforma de este calado? Pues quizá desde que se fundó. Es decir, hoy se han hecho reformas a la ley del instituto, pero esta es una reforma constitucional, Que no es lo mismo. que no es lo mismo. Esa es una reforma Que también te implica un mayor consenso, mayor... Sí, tienen que... Convencimiento, ¿no? Tienen que estudiarla, en su caso enriquecer y después alzar la mano los legisladores federales, los legisladores del Congreso de la Unión. Sin embargo, aun cuando eso tenga que suceder, pues yo no me imagino qué legislador que va a decir, no quiero generarle condiciones a los trabajadores para que tengan acceso a una vivienda, aquellos que ni siquiera pueden pagar fácilmente una renta. Bajo estas circunstancias se abre esa posibilidad importantísima que no perjudica nada al trabajador, sino desde todos sus vértices le ayuda. Que pueda haber observaciones en torno a vamos a enriquecerla porque esto me parece que no está bien, pues para eso están los momentos de discusión de los temas y después hay que trabajar en las leyes secundarias. Cuando se hacen esas leyes secundarias se pueden afinar todas esas cosas, ¿no? Pero el espíritu fundamental es generar vivienda asequible para trabajadores que tienen salarios iniciales o ahorros pequeños o que ya tienen una edad donde no han podido ejercer un crédito. Se tiene que hacer justicia y que todos los trabajadores puedan contar con ese derecho fundamental que es tener una vivienda, independientemente de lo que sea, ¿no? Me acuerdo que antes se hablaba mucho de, es que la gente no tiene cultura financiera, hay que desarrollar esa cultura para que puedan, pues será el sereno, pero ante un derecho constitucional y humano, no lo puedes condicionar con nada. Tienes que garantizar que la gente tenga acceso a ello. Me queda claro, así como lo planteas, y la bondad con la que se avisora esta iniciativa de reforma, que pareciera lógico que pasaría sin mayor sobresalto la aduana de la Cámara de Diputados. Pero también, si me permites jugarle un poquito al aguafiestas, estamos en año electoral. ¿Sí? Los partidos de oposición de pronto han mandado señales de estar en contra de cualquier cosa que llegue por parte del Ejecutivo Federal, con el que sostienen una batalla, digamos, mediática de cara a los puestos que están en juego el 2 de junio. ¿No ves tú un riesgo de que esa atmósfera contamine la bondad, la nobleza de esta iniciativa y que de pronto ahí se pudiera entorpecer? Mira, hay el riesgo de que se politice, sí lo hay, fundamentalmente porque quienes puedan querer oponerse a una noble iniciativa, pero bueno, también hay una transparencia en torno a la votación, quienes alzan la mano, el pueblo se dará cuenta, quienes no quieren que los trabajadores más necesitados tengan acceso a un beneficio tan importante como es tener una vivienda. Yo creo que es el sueño más grande de todo mexicano en términos de inversión patrimonial y en términos simplemente de dónde tener seguridad de proteger y vivir con su familia y construir un hogar, ¿no? O sea, una casa es el de objeto físico, pero construir un lugar es lo que sucede dentro, donde se consolidan las familias durante muchos años. Entonces, pues sería de sorpresa y me parece que incluso improductivo quien vote en contra, pero pues el pueblo lo sabrá porque esa información ya también es transparente. Seguramente así será. Delegado, se nos agota el tiempo, pues un tema muy interesante. Ojalá que tengamos la oportunidad de seguir platicando contigo sobre estos y otros temas que traen ustedes allí en el Infonavit en su agenda. Pero gracias por haberte hecho el espacio para venir a platicar sobre esta iniciativa de reforma y ojalá que llegue a buen puerto, como comentas. Ojalá que sí. Es una iniciativa muy importante hecha con mucho cuidado por el presidente de la República y
pues estamos esperando que de verdad la gente tenga mejores condiciones. Lo bueno que se ha ganado en el instituto difícilmente va a tener reversa porque pues la misma gente lo estará cuidando que no haya retroceso en los grandes pasos que ha dado el instituto en este proceso de profunda transformación. ¿Hay algún estimado de cuántos mexicanos no tienen vivienda actualmente? Vivienda propia. Fíjate que no solamente cuántos mexicanos no tienen vivienda, sino dónde hay un rezago de vivienda, porque el rezago de viviendas atiende también a los que tienen y la tuviesen en condiciones no adecuadas según los estudios que se hacen en torno a si tiene piso, si tiene luz, si tiene servicios de agua y drenaje. Y es el tema que fundamentalmente se ha enfocado el gobierno federal en abatir o disminuir el rezago de vivienda que tiene nuestro país. No se trata de hacer casas y que de esa manera se solucione, eso ya se hizo y funcionó muy mal, ¿no? La política de vivienda, donde había que hacer viviendas a pasto con un creditómetro que había en la fachada del instituto, eso no dio más que claras muestras de su invalidez, porque ahí tenemos muchas viviendas en zonas periféricas que no le resolvieron la vida a la gente y que al final de cuentas están en las zonas urbanas consolidadas comprando viviendas existentes, por ejemplo, viviendas ya previamente habitadas que hoy se puede hacer con créditos del instituto. Entonces, el rezago que haya de vivienda lo queremos resolver desde todas estas perspectivas. A rentar una vivienda y después poderla comprar es una forma más de abatir el rezago de vivienda. Esperemos que los diputados sean sensibles y puedan apoyar a la gente, fundamentalmente. Perfecto. Gracias, Sergio, como siempre. Muchas gracias a ti. Vamos rápidamente a una pausa. Déjenme ver si el H nos autoriza un bloque más de noticias porque tenemos ahí otros temas que se nos están quedando. En un momento regresamos con Adán García en Primera Plana Noticias.